Hola mis amigos, mis hermanos, ¿cómo están? Qué alegría volver a saludarles nuevamente. Deseo que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. ¿Sabes? En este momento que grabo este mensaje es 22 de noviembre de 2024. Es viernes. Afuera llueve. Deseo que así como cae la lluvia a la tierra, así también descienda lluvia de bendiciones para ti y para tu familia, nuestro Dios. El viernes para mí significa mucho. Desde niño aprendí a amar a mi Dios. Mis padres me enseñaron y a lo largo que crecí también aprendí algo más muy importante. Que nuestro Dios tiene un día especial en el cual desea encontrarse con sus hijos. Es decir, con nosotros. Entonces, dejemos que la palabra de nuestro Dios nos explique. De eso trata nuestro tema en esta ocasión. Y dejemos que nuestro Dios sea quien nos capacite y nos guíe en este mensaje. Es la lección número 11 y se titula Lo que la Biblia enseña acerca del día de reposo. Es la lección número 11 del curso La Fe de Jesús. Vayamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el día de reposo según la ley de Dios? En el libro de Éxodo 28 al 11, dejemos que nuestro Dios nos hable. Veamos qué dice el 8-11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es para Jehová tu Dios. En él no harás obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu buey, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La primera pregunta que formula el curso es: ¿cuál es el día de reposo según la ley de Dios? Y el libro de Éxodo dice que es el día séptimo sábado. Entonces, vayamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿para beneficio de quién se dio el sábado? En el libro de Marcos 2:27 dice la palabra de nuestro Dios que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Porque sabes, si la semana literal tuviera 10, 20, 30 días, el ser humano no pararía de trabajar. Y Dios, sabiendo esto, dijo, pues voy a establecer un día de cada semana para yo encontrarme con mis hijos. Y entonces eso es maravilloso. Es decir, nuestro Dios desea abrazarnos en un día específico y Él ha establecido que sea el sábado de cada semana. Vayamos a la tercera pregunta. Dice lo siguiente: ¿quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? El libro de Génesis 2:1-2. Veamos qué dice el Señor en su palabra. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que hizo, que había hecho en la creación. La pregunta era: ¿quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? Dios instituyó el sábado. ¿Cuándo? Lo hizo en la misma creación. Es decir, el sábado no tiene que ver con un asunto contemporáneo, que alguien diga el sábado fue hecho ya por un ser humano o lo instituyó un poco ya a unos cuantos siglos. No, el sábado es un día que Dios estableció en la misma creación. Entonces es un día bendito y un día santo. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué día respetó nuestro Señor Jesucristo? Lucas
4:16. Veamos qué dice el libro de Lucas 4:16. Así vayamos a la palabra de nuestro Dios. Y dice en el libro de Lucas 4:16: vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Cuando se dice que conforme a su costumbre, es decir, nuestro Señor Jesucristo desde muy pequeñito, la Virgen María le llevaba a la casa de Dios para que Él lo guardara. Entonces, Él se le hizo costumbre, y por eso cuando escribe el evangelista Lucas, en el capítulo 4, versículo 16, dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Te das cuenta? Nuestro Señor Jesucristo guardaba el día sábado. No guardaba cualquier otro día, guardaba el día sábado. Es decir, alguien podría decir: sí, hermano, pero es que nosotros, el encuentro que Dios desea tener con nosotros es todos los días. Y yo estoy de acuerdo contigo. Todos los días deberíamos de buscar a nuestro Dios, y ni siquiera cada día, cada instante debería ser una forma de vida. Debería ser una forma, así como respiramos natural, debería ser una forma, un encuentro personal siempre con nuestro Creador. Pero eso no exime que nuestro Dios no haya dejado un día para tener un encuentro personal contigo, un día especial. Y si Él lo dejó en su palabra, créeme que si yo encontrara un texto bíblico en la Biblia claramente que dijera que Dios ha instituido cualquier otro día, que no sea el sábado, yo también sería uno de los primeros que guardaría ese día. Pero la Biblia habla acerca del séptimo día, sábado, para reposarlo, y yo amo a mi Señor y yo quiero obedecerle. Entonces avancemos en la lección. ¿Qué día respetó entonces nuestro Señor Jesucristo? El día sábado. La pregunta número 5: ¿qué día guardaba la Virgen María? En el capítulo 23, versículo 56, igualmente del libro de Lucas, dice lo siguiente: y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. A las mujeres que se refiere aquí, dice, y vueltas, prepararon especies aromáticas. A las mujeres que se refiere en el versículo 55, entre ellas estaba la Virgen María también. Y dice que ellas prepararon especies aromáticas para ungir el cuerpo de Cristo que recién había fallecido. Pero era día de preparación, era un viernes por la tarde, ya se estaba ocultando el sol, entonces dejando las especies aromáticas, las dejaron allí, y vueltas, se regresaron, guardaron el mandamiento, guardaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Te das cuenta? Entonces la Virgen María y las mujeres que en ese entonces eran seguidores de Cristo, guardaron el mandamiento, guardaron el día sábado. Algo tan importante como esto, ¿no crees que si nuestro Señor Jesucristo hubiera querido cambiar, no crees que le hubiera dicho también a las mujeres, a su madre, por ejemplo? Claro que hubiera dicho algo tan importante. Entonces, vayamos también a la siguiente pregunta. ¿Qué día respetaban los santos apóstoles? Hechos 17:2. Veamos qué dice en el libro de Hechos, en su capítulo 17, versículo 2, dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué día guardaba? El apóstol Pablo, habían pasado casi 40 años incluso que Jesús había ascendido al cielo, y aún todavía el apóstol Pablo seguía guardando el día de reposo. Al menos eso es lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba. Si te das cuenta, la Biblia
tiene un orden lógico y tiene una lógica respecto a esto, un común denominador. Y dice, y Pablo, ¿cómo acostumbraba? Las mujeres, ¿cómo acostumbraban? Jesús, ¿cómo acostumbraba? Entraron en el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Te das cuenta? Entonces, veamos qué dice la última pregunta respecto a este tema. ¿Qué día se guardará en la tierra nueva? Isaías 66, 22 y 23. Y el Señor en su palabra dice, así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecen delante de mí, dice el Señor, así será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán a adorar todos delante de mí, dice el Señor. ¿Qué día se guardará en la tierra nueva? Se guardará el sábado, porque será que de mes en mes y de sábado en sábado, dice Isaías 66, 22 y 23, de sábado en sábado vendrán a adorar todos delante de mí, dice el Señor. Sabes que el Señor desea prepararnos porque nosotros vamos para algo glorioso. Estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y desea prepararnos aquí, porque si en esta tierra nosotros no nos acostumbramos a hacer también, al igual que nuestro Señor Jesucristo, que estaba conforme a su costumbre, como la Virgen María, como los santos apóstoles, como todos los personajes bíblicos desde Adán hasta nuestros días, no nos acostumbramos a guardar el día sábado, menos lo haremos en la tierra nueva. Entonces, nuestro Dios nos llama con amor de que guardemos el mandamiento, el santo sábado del decálogo. Entonces, mis amados, el Señor desea tener un encuentro personal con nosotros cada semana. Imagínate, termino con esta ilustración de que un día tú tienes un amigo muy querido que han tenido una relación muy bonita de amistad, de cariño, de afecto, y te envía una invitación y te dice, mira, yo te espero en mi casa en tal día, a tales horas. Y entonces te especifica el día y el horario, y tú llegas a tu casa y ves la invitación y dices, está muy bien el día que él me especificó, pero ese día voy a estar ocupado y voy a llegar otro día. Y pasa el día de la fiesta y tú decides llegar un día después, 2 días después. Dime, ¿qué vas a encontrar? Quizá ni siquiera encuentres a la persona que te invitó, al amigo muy querido que quería, que preparó un banquete para ti, que tenía una sorpresa para ti, pero no llegaste. Entonces nuestro Dios es así, ¿sabes? Él aparta un día durante la semana porque desea bendecirnos, desea apartarnos, santificarnos. 2 bendiciones cada semana, la bendición y la santificación. Él desea bendecirte, desea santificarte. Pero si nosotros decidimos ir en otro día, quiero que sepas que no quiero especular, ni siquiera predicar alguna herejía respecto a eso. Solamente que es posible que si no vamos en el día que nuestro Dios especifica en su palabra, es posible que nos encuentren en rebeldía. Y Dios no quiere de alguna manera que nosotros nos encontremos en ese contexto. Al contrario, el Señor dice en su palabra, mira que yo no quiero la muerte del impío, sino quiero que viva. Nuestro Dios desea que nosotros vivamos. Entonces, vayamos entonces terminando con nuestra lección. ¿Qué debo hacer entonces? Número 1, tener cuidado para no profanar el sábado. Según Isaías 56:2. Venerar el sábado haciendo la voluntad de Dios. Isaías 58:3 y 14. Si retrajeres tu pie de pisotear el día sábado, y al sábado llamares santo, delicia, glorioso del Señor, no andando en tus propios caminos, ni hablando tus propias palabras, solo entonces te deleitarás en el Señor, dice Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob, porque la boca
de Jehová lo ha dicho. ¿No es eso maravilloso? Vayamos a la última. Dice, ¿qué más debo hacer? Obedecer a Dios antes que a los hombres. En el libro de Hechos, en su capítulo 5, 29 dice, el apóstol Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si hasta el día de hoy hemos oído hablar voz humana y nos dice, este camino es el correcto. Proverbios 25 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Nuestro Dios dice, hijo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Señor nos presenta su decálogo, lo vimos en la lección anterior, y desea que guardemos el día sábado. Yo sé que tú eres un hijo de Dios. El Señor también lo dijo en el discurso de el buen pastor. Dice el Señor en su palabra, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Solo aquellos que estén dispuestos para obedecer a su maestro, a su pastor, querrán con humildad obedecer lo que aquí dice en su palabra. Entonces, si tú estás de acuerdo conmigo, yo te invito en el nombre de Cristo, ahí donde estás, colócate en pie y lee conmigo mi resolución. Creo que el sábado es el día del Señor, me comprometo a respetarlo fielmente. Que Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazo.